Muy buenos días. Habíamos acordado que hoy dábamos a conocer la carta en la que hago el compromiso, reafirmo el compromiso de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato como práctica democrática, como forma de llevar a cabo la democracia participativa. Entonces, como no quieren lo de la revocación del mandato, nuestros adversarios sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Entonces ya lo he dicho muchas veces, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, pero lo voy a poner por escrito, con mi firma, haciendo un compromiso público, y lo tengo hecho, ya hice la carta, pero hoy, 18 de marzo, queremos destinar la información, toda nuestra atención al 81 aniversario de la expropiación petrolera, porque es una fecha muy importante para nosotros, para el país. Fue una decisión histórica del general Lázaro Cárdenas, la de recuperar el petróleo que se había entregado en la época de Porfirio Díaz a empresas petroleras extranjeras. Fue un hecho histórico y además fue una decisión acertada, benéfica, porque desde entonces el petróleo ha ayudado al desarrollo del país hasta ahora, inclusive, que está pasando por un mal momento la industria petrolera por la irresponsabilidad de los tecnócratas, de los neoliberales, por el afán privatizador, por la corrupción que imperaba en Pemex. Aún con todo y eso, parte considerable del presupuesto público provenía de los ingresos del petróleo. Entonces fue una decisión de lo más eficaz, no solo una decisión soberana de independencia de México en cuanto al manejo de sus recursos naturales, sino una acertada decisión económica para que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo nacional. Entonces, hoy se conmemora un aniversario más de esa decisión histórica y por eso queremos explicarles en qué condiciones encontramos la industria petrolera nacional
¿Y qué estamos haciendo para rescatar a Pemex? Porque ese es el objetivo. Estamos optimistas porque aún con todo lo que hicieron para arruinar esta empresa de la nación, hay posibilidades, hay condiciones para que resurja Pemex como una empresa que produzca, que sea eficiente y sobre todo una empresa manejada con honestidad, que se acabe para siempre con la corrupción. Entonces vamos al fortalecimiento de Pemex, es una prioridad del nuevo gobierno, es una meta a conseguir en el propósito de que haya una nueva transformación en México, el que rescatemos la industria petrolera nacional. A pesar de este propósito de rescatar la industria petrolera nacional, vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. Se respetarán todos los contratos. No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras. Más bien, lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Entonces los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lid. Porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia. Ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor? El que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación, o las privatizaciones. Nada de ideología, nada de política, juicio práctico, resultados. A ver, ¿quién lo hace mejor? Nada de que por decreto
como era antes, se aseguraba o se daba por hecho de que era más eficiente el entregar los campos petroleros a particulares. Eso hasta ahora no se ha podido probar, pero no cerramos el ejercicio, la práctica, el emplazamiento. Está abierto. Vamos a competir y se va a respetar el Estado de Derecho, se respetan los contratos. Hasta ahora no hay avances. Ahora van a ver ustedes en la exposición. Muy poquito. Pueden decir que todavía le falta tiempo, va a haber más tiempo. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea y vamos a reforzar a Pemex, a la industria petrolera nacional. Lo vamos a hacer con eficiencia, combatiendo la corrupción y con mucho trabajo. Eficiencia que va a significar, como lo van a ver ahora, explorar y perforar pozos en donde hay petróleo, no como lo hicieron los gobiernos anteriores, que invertían en aguas profundas, en donde no está seguro de que haya petróleo o los costos de extracción son muy elevados. Entonces, eficiencia, cero corrupción en Pemex y trabajo todos los días. Vamos de esta manera a fortalecer la industria petrolera. Entonces, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, va a explicarles en qué consiste el plan para el rescate de Pemex. Le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar con ustedes, como señalaba el presidente, las acciones que vamos a llevar a cabo, que ya estamos llevando a cabo en Petróleos Mexicanos en esta idea de detener la declinación de la producción y de iniciar la recuperación. Antes de ello, comentar con ustedes algunos antecedentes que nos van a servir de marco. En esta gráfica podemos observar la producción histórica de Pemex desde el año de 1960 y hasta la fecha. El primer rectángulo se observa que había una producción en esos años de 260,000 barriles, poco más, provenientes de Tamaulipas, de Faja de Oro, de Cerro Azul. Con el paso del tiempo se fue incrementando la producción porque entraron los campos de Tabasco y de Chiapas. Aquí se puede observar. Este periodo posterior de 78 y hasta 2006
corresponde al descubrimiento y la entrada en producción de Cantarell. En estos años, Cantarell significó muchísimo para la economía nacional, para la producción petrolera, y de 1998-99 y hasta el 2006, hubo un incremento importantísimo en Cantarell, hubo una sobreexplotación que lo llevó a más de 2 millones de barriles diarios durante el año 2004-2005. Esa sobreexplotación trajo como consecuencia, si ustedes se fijan, la línea verde es la producción de Cantarell. Perdón, no funciona esto. Aquí se observa el pico de más de 2 millones de barriles y luego una declinación muy pronunciada, que hasta la fecha es del orden de 127,000 barriles. Después de haber producido más de 2 millones, hoy está en 127,000. La línea oscura es la de el segundo campo más importante que hemos tenido en México, que tenemos al día de hoy, que es Cumaló-Zap. Bueno, Cumaló-Zap entró en operación y en un determinado momento se llegó a pensar que podía sustituir la producción de Cantarell. Evidentemente no se logró porque en su mejor momento Cumaló-Zap no llegó al 1,000,000 de barriles diarios, en tanto que Cantarell superó esa producción. Bueno, esto es un poquito como referencia. La que sigue, por favor. Esta es muy similar, la gráfica, la producción total y los distintos campos que conforman nuestra producción nacional. La que sigue, por favor. Esta gráfica es interesante porque se refiere a la inversión en exploración y vamos a hacer el análisis del año 2012 y hasta el año 2018 y aquí podemos observar que es una inversión del orden de más de 30,000 millones de pesos por año. Podríamos pensar que no cayó la inversión en exploración en esos años. Sin embargo, lo relevante de esta gráfica es que en la barra se puede observar que una gran parte de los recursos destinados a la exploración fue en aguas profundas. Si vemos el círculo de abajo, nos encontramos que el total de la inversión en exploración se destinó, el 49% del total se destinó a aguas profundas. Hay que señalar que en aguas profundas se hizo una inversión muy importante de más de 160,000 millones de pesos en estos años y no se ha extraído una sola gota de aceite. De manera que 30,000, poco más de 30,000 millones en promedio que se invirtió en exploración es una cantidad menor considerando el total de la inversión de Pemex, pero si a eso le agregamos que se destinó a aguas profundas, pues explica en mucho la caída de las reservas y la caída de la producción. La que sigue, por favor. Aquí se observa lo que estoy comentando. La línea roja es la producción. Miren cómo del 2012, que producíamos arriba de 2 millones de barriles y medio diarios, ha caído al 2018 a poco más de 1.800.000, y la línea verde es la incorporación de las reservas. Como se ocupó la mitad de los recursos en aguas profundas, realmente no hubo recuperación de reservas y fueron el año 2015 y el 2016 los más dramáticos, donde no se alcanzó a recuperar más que el 55% de las reservas. Y aquí, aunque aparentemente aumentó ligeramente la incorporación de reservas, no hay que olvidar, o mejor dicho, no hay que dejar de observar que la producción se cayó. Entonces también por eso sube la incorporación de reservas. La que sigue, por favor. Este cuadro es muy importante
porque vemos la inversión de Pemex en función de los pozos exploratorios y de desarrollo. Entonces, en el 2012 se llegó a perforar más de 1.200 pozos, tanto de exploración como de producción, y se observa muy claramente cómo en los años posteriores fue bajando el número de pozos por año, de 1.200 a 800, a 500, a 300, a 150 y a 80 en el año 2017. En el 18 hubo un ligero repunte a 162. El último rectángulo tiene que ver con lo que estamos proyectando hacer nosotros en este año, que es del orden de 506 pozos entre exploratorios y de desarrollo. La línea de abajo es interesante porque se refiere a la calificación de Pemex por parte de algunas de las calificadoras reconocidas internacionalmente, y podemos observar que en los 2 años, 12 y 13, donde hubo mayor número de pozos exploratorios y por lo tanto también mayor inversión, se le calificaba a Pemex como triple B. En la medida en que fue cayendo la inversión y el número de pozos de desarrollo y de exploración, hay un incremento a la calificación. La suben a triple B más y así se mantiene la calificación, incluso hasta el 17 y 18, 17 donde se llega a perforar el 6% de lo que se perforaba en el 2012. Mantienen la calificación arriba, triple B más. Y ahora, cuando esta administración, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anuncia incrementos en la inversión, y estamos hablando de 200% pozos más con relación al año pasado y más de 500% con relación al 2017, ahora bajan la calificación a triple B menos. Eso nomás como un comentario al margen. La que sigue, por favor. Y con todo respeto. Y con todo respeto. En aquel entonces, estamos hablando del 13, del 14, con la entrada de la reforma energética se planteaba que se iba a incrementar la producción. En esos años se producían alrededor de 2,5 millones de barriles. El planteamiento era que con la entrada en vigor de la reforma energética la producción iba a llegar a 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que la producción bajó en Pemex de 2,5 millones a lo que hoy tenemos, que es alrededor de 1.700.000 barriles, y también lo cierto es que la inversión privada no ha logrado mayores resultados. ¿Qué es lo que reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos al mes de febrero de este año en relación a la producción de los particulares? Pues esto, se habla de 31,000 barriles diarios, que es una producción muy marginal, pero 27,000 de los 31, es decir, el 87% de esos 31,000 ya los producía Pemex. No hay que olvidar que una de las formas de contratación que se hicieron en los bloques eran asociaciones de Pemex con empresas privadas. Entonces Pemex ya producía 27,000 barriles y son los mismos que se producen al día de hoy. La única diferencia es que antes eran de Pemex y del país, esos 27, y hoy los estamos compartiendo con ellos. ¿Cuál es la producción neta de las empresas privadas? 4,000 barriles, que es muy marginal en relación a lo que requiere el país.
La que sigue, por favor. Bueno, ya hablaríamos ahora de lo que vamos a hacer. Este año se proyecta desarrollar 20 campos nuevos. 16 de estos campos están en aguas someras, en el mar, corresponden al litoral de Tabasco y a la sonda de Campeche, y 4 a tierra, 3 en el estado de Tabasco, aquí se pueden observar, Chocol, Valeriana y Cívics, y 1 en el estado de Veracruz, Izachi, que es un pozo muy importante. La que sigue, por favor. El proceso de contratación que estamos llevando a cabo implica tiempos recortados, lo estamos haciendo en tiempos muy cortos y esto nos va a permitir que en este año, a finales de este año, octubre, noviembre, estemos ya recuperando los primeros barriles de aceite y en general haber contratado o haber iniciado la contratación de manera acelerada y desde el arranque de este gobierno nos permite empezar a producir prácticamente un año antes, recuperar esa producción, y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica, cómo el aceleramiento de las contrataciones, la agilidad en ese sentido, nos permite recuperar esta producción a partir de fines de este año. Aquí se observa una pequeña colita donde ya empieza la producción este año y a partir del 2020 se incrementa de manera acelerada. La que sigue, por favor. Bueno, en el desarrollo de los 16 campos marinos se implica un trabajo muy importante, la construcción de 13 plataformas de producción. Esta es la imagen que representa una plataforma de producción. De estas vamos a construir 13. También la instalación de 14 ductos de una longitud, los 14, de 175 kilómetros. Esta gráfica se ve el ducto por encima, en realidad son ductos que son submarinos, van en el fondo del mar. Y 8 interconexiones entre las plataformas existentes, es decir, los nuevos pozos van a producir aceite y los vamos a conectar con las instalaciones que hay, y a eso se refiere esto. Estos pozos tienen que interconectarse con las instalaciones que se tienen en la zona de Campeche y en el litoral de Tabasco para recoger esta producción. Entonces, 8 interconexiones en plataformas existentes. La que sigue, por favor. Los 4 campos que van en tierra, que se van a desarrollar en tierra, implican la construcción de 3 plataformas de perforación y la ampliación de 9 plataformas más. Es una imagen de una plataforma terrestre de producción. También se refiere a la instalación, al igual que en el mar, no más que aquí en tierra, de 13 ductos con una longitud de 88 kilómetros. En el mar son 175 kilómetros de ductos, en tierra son 88. Y la instalación de una batería de separación y la optimización de otra que ya tenemos, de una existente. Tenemos una gráfica de una batería de separación. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta es la infraestructura que ya se contrató y a partir de esa infraestructura también se tienen que contratar pozos. En este caso son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La imagen muestra, y es interesante porque veíamos la imagen de la plataforma al principio cuando hablábamos de las 13. Bueno, pues la infraestructura que se requiere para perforar el pozo, donde se va a extraer el aceite, que se va
a utilizar esta plataforma de producción, pues es de esta magnitud. Estamos hablando de, son instalaciones impresionantes, ¿no?, en cuanto a tamaño. Entonces, de estos son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La que sigue, por favor. Bueno, pues comentarles que se lleva ya un importante avance en la contratación. Les decía yo hace un momento que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las plataformas y los ductos y las interconexiones, la tenemos contratada al 100% al día de hoy, y de los 116 pozos más o menos, ya llevamos alrededor del 50%, un poquito más del 50%. La suma de todas estas actividades oscilan ya alrededor del 80% del total de lo que se va a contratar. Esto es muy importante porque inclusive ya empezamos a entregar los anticipos a las empresas y ya muchas de ellas están trabajando en la construcción de esta infraestructura. Esta contratación que hicimos nos está significando ahorros importantes, porque primero estamos tomando en cuenta los precios de referencia de este tipo de obras del año pasado, y sobre esos costos, esos precios del año pasado, estamos obteniendo ahorros importantes. Por ejemplo, con lo que ya llevamos contratado en infraestructura, en pozos marinos y terrestres, traemos un ahorro del orden de 15.600 millones de pesos. La que sigue, por favor. Esta gráfica es también muy importante para dimensionar los trabajos que se van a hacer este año. Aquí hay un histórico que viene desde el año 2001 y hasta el año 2019, y podemos decir que en todo este periodo, pero quizá en toda la historia de Petróleos Mexicanos, nunca se habían desarrollado en un año 20 campos nuevos. Entonces aquí observamos que es en el 2003 el año en que más campos se desarrollaron, 8. Y a partir de ese año, 4, 3, 2, así hasta llegar al año 2015, en que solo se desarrolló un campo. Y 2016, 17 y 18, ni siquiera un campo. Sí, eso también explica la caída de la producción. Entonces, si comparamos con los 20 campos que se van a desarrollar este año, pues es muy fácil darse cuenta del esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para incrementar, reducir la caída, detenerla e incrementar la producción en el país. Bueno, y aquí también hay que recordar, nada más para que no se nos olvide, que tenía mejor calificación Pemex que la que se tiene ahora, ¿no? La que sigue, por favor. Este cuadro también es muy importante porque señala cómo estaba la producción el día que inició esta administración y cómo está el día de hoy. Entonces, aquí lo tengo anotado, pero si la memoria no me falla, se recibió el día 1 de diciembre alrededor de una producción diaria de alrededor de 1.725.000 barriles. Al día 8 de marzo, no quiero echar mentiras, se llegó a 1.659.000 barriles, es decir, continuó cayendo ligeramente de 1.725 a 1.659.000, unos 660 para números cerrados. Lo interesante es de que a partir del día 8 de marzo
es decir, 9, 10, 11, 12 y hasta el día de hoy, la producción se ha mantenido en promedio en 1.683.000. Es decir, ha habido un ligero incremento contra el dato anterior del 8 de marzo y, de acuerdo con nuestros técnicos de Pemex, ya se detuvo la caída y ya se puede esperar que empiece un repunte durante este mismo año, como se observa aquí en la gráfica. Es decir, ya estamos en este punto, en la línea continua verde, y se puede esperar que la producción se mantenga y empiece su incremento a partir de este año. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es el esperado para el periodo de esta administración. El color verde vivo implica lo que va a ser el comportamiento de nuestros campos actuales, que son campos maduros y que van a seguir declinando. Bueno, y estas son las actividades que se van a llevar a cabo para detener esa caída en la producción e incrementarla. Entonces, la reducción de la declinación, lo que sería la recuperación secundaria, lo que serían los campos nuevos. Estamos hablando de que en este año van 20 campos. El próximo año irán un número adicional de campos y así sucesivamente durante el sexenio, en función de lo que vaya arrojando la exploración, que en esta administración cobra una relevancia muy importante. Todo lo que se vaya encontrando, los descubrimientos, se van a ir incorporando a la producción. Entonces, a eso se refiere este verde oscuro, la producción incremental, y ya la suma, perdón, esta es la producción incremental y estos son los desarrollos de los campos nuevos. De manera que en el año 2024 estamos pensando una producción promedio de 2.480.000 barriles y dejará en los últimos días del 2024 ya una producción de 2.650.000 barriles. Hablamos de 2.480 porque es el promedio de todo el año, pero hacia finales del año ya la producción estará en el orden de los 2.650. Esto es lo que implica este cuadro. La que sigue, por favor. Bueno, pues comentarles en términos de financieros y administrativos. Este cuadro, lo que les decía hace un ratito, el ahorro en los 20 campos, hasta el día de hoy, todavía la parte que falta, estamos esperando ahorros adicionales, pero bueno, hasta el día de hoy 15.600 en el programa de austeridad. En cuanto a la administración de la empresa, 1.200.000 millones de pesos, y el estimado más o menos al día de hoy de 13.000 millones por concepto del combate al robo de hidrocarburos. El gran total ya es cercano a los 30.000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica podemos observar el incremento en la inversión en Pemex del año pasado con relación a este año y es del orden del 41%. La que sigue, por favor. Y este cuadro también es muy importante porque en el histórico de 2013 y hasta 2019, para el periodo de enero-febrero, Pemex siempre contrataba deuda. En el 2013, 2.100 millones de dólares, 4.600, 7.200, 5.000, 4.000, 5.800. En el 2019, para este periodo, no se contrajo deuda. Al contrario, se hizo una amortización del orden de 45.000 millones de pesos y hay un desendeudamiento con relación al año pasado. La que sigue, por favor. Bueno, ya con esta concluimos. Esto para dar un marco a cuál es la situación que guarda Petróleos Mexicanos al día de hoy, que es una fecha sumamente importante. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, para terminar de informar, le vamos a pedir a Rocío Nale que les dé a conocer la situación en la refinación del petróleo, porque el día de hoy también va a ser muy importante. Se inicia el proceso de licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. Entonces, ella les va a explicar y luego preguntas, respuestas, y decirles que vamos a estar en Tula, vamos a conmemorar el 81 aniversario de la expropiación petrolera, que es una fecha que no se olvida para nosotros, una fecha histórica. Vamos a tener este acto, se va a dar también información, pero queríamos aprovechar la conferencia de la mañana para ser más puntuales y tener la oportunidad de transmitir esta información a todo el pueblo de México. Buenos días, presidente. Efectivamente, el proceso de transformación industrial para la producción de combustibles en los últimos años tuvo un descenso considerable debido a la falta de mantenimiento y atención en el Sistema Nacional de Refinación. Ustedes saben, Pemex cuenta con 6 refinerías y las 6 refinerías manifiestan una falta de mantenimiento considerable. Por ello, el presidente en el proyecto de nación contempló la rehabilitación inmediata para que lleguen a su etapa de producción de diseño. El Sistema Nacional de Refinación tiene una producción de diseño de 1.560.000 barriles por día y el día de ayer las 6 refinerías estuvieron procesando 580.000 barriles por día. Cabe señalar que el 2 de diciembre, cuando se recibió esta administración, traíamos una producción de nada más de 2 refinerías trabajando, 4 estaban fuera. Todo el mes, la mitad del mes de enero y parte de febrero, las 6 refinerías estuvieron trabajando. Hoy está la refinería de Madero fuera de operación por una falla en la catalítica, no es falla, están dándole un mantenimiento a la catalítica y en eso estamos trabajando. Para eso ya se trabajó, se tiene un diagnóstico, se hizo un levantamiento refinería por refinería, en cada equipo, en cada planta, ya se tienen los paquetes para la compra de refaccionamiento, la compra de equipo. Los trabajadores de Pemex van a hacer el trabajo de rehabilitación en su mayoría. Por ejemplo, la refinería de Madero cuenta con casi 5,000 trabajadores. La refinería de Salina Cruz tiene un promedio de 2,500 trabajadores, la de Minatitlán 3,400 trabajadores. Todas las refinerías tienen personal y con ellos, personal calificado, se va a hacer la rehabilitación en su mayoría. Y digo en su mayoría porque si hubiera algún equipo que no se pueda llevar el trabajo en los propios talleres, pues se saldrá a un taller privado para hacer el trabajo, pero la mayoría serán ahí. Ya Pemex, el Departamento de Procura, ya tiene los 6 paquetes para iniciar con la compra del refaccionamiento. Ya se tiene un programa anual
para que las refinerías, cuando lleguen al mantenimiento mayor, que tenga que salir la refinería de operación para hacerle en esos 8 días o 10 días el mantenimiento mayor, las demás refinerías estén trabajando y como antes se hacía, porque esta es una práctica común, se va haciendo un mantenimiento mayor en relevo. Entonces, eso es en cuanto a la rehabilitación y esperamos en este año, al concluir diciembre, tener la capacidad de proceso mínimo hasta un 70%, porque nos va a llevar un poquito más del 2020 la rehabilitación completa por los trabajos de los grandes equipos que se tienen que hacer. En cuanto a la nueva refinería, vamos a necesitar una nueva refinería de acuerdo al balance energético. El presidente en campaña nos pidió hacer un balance energético y hoy lo vemos. Hoy vemos que se está importando el 80% de combustibles, de gasolinas, porque no estamos procesando, no estamos produciendo y necesitamos aumentar la producción, pero nos va a faltar. Por ello, en este balance y de acuerdo a lo que reportó también el director de Pemex, con el aumento de producción, se contempla la construcción de la 7ª refinería del Sistema Nacional de Refinación, que estará ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Y como dato les comento, porque a veces nos han preguntado que por qué lo vamos a hacer o que no es negocio. Bueno, las mejores prácticas a nivel mundial, les voy a comentar, a dar unos ejemplos. Por ejemplo, China tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2016-17 de 6.1. Su producción de gasolina fue de 2.098.000 barriles por día. Su relación de consumo, de producción y consumo de gasolina, China lo tiene al 100%. Estados Unidos, con relación al PIB y a su producción de gasolina y a su consumo, está al 99.5%. Japón, que dicho de paso, pues Japón no produce petróleo, pero con su relación de consumo y de producción está al 95%. La India, en relación a su producción y a su consumo, está al 99.5% y ellos también tienen una producción petrolera de hidrocarburos muy baja a comparación de su demanda. Y así podemos señalar Francia, su relación consumo-producción está al 97.1%, España al 98.9%, Colombia al 87%, Brasil